En la reflexión de hoy te voy a dar 5 claves y una de regalo para que puedas potenciar tu camino espiritual, tu camino interior. 5 cosas que tienes que tener muy en cuenta si quieres que el camino sea fructífero y que llegues cuanto antes a los objetivos que te hayas propuesto. Así que nada, vamos a por ello. Bienvenido, bienvenida. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior. En el capítulo anterior abordábamos el tema de cómo cerrar y abrir una nueva etapa espiritual, ¿no? Cuando uno siente que ha llegado como al final de la pantalla, ¿no? Pasas pantalla y estás en una nueva etapa. Bueno, pues hemos pensado que la mejor forma de seguir avanzando en esa narrativa es contarte algunas claves que ya hemos hablado aquí, sueltas, pero ahora te las traemos todas en conjunto y algunas nuevas que no habíamos hablado, para que tú puedas, de alguna forma, llegar bien a los objetivos que te hayas propuesto, a nivel interno, en tu desarrollo personal, en tu crecimiento personal, en tu camino espiritual. Bueno, todas ellas además, da igual el credo en el que estés, da igual el contexto social en el que estés, la cultura en la que estés, o incluso aplicarlas a tu vida profesional, da igual, porque son claves universales para desarrollarte internamente, independientemente, o, mejor dicho, da igual el contexto en el que te muevas, porque todas ellas te van a ayudar. Bueno, vamos a por ellas, vamos a por la primera. Y la primera no es otra que seas consciente de tu intento. ¿Qué es eso del intento que tanto has oído hablar, ¿no? Lo habrás oído, se hablaba mucho, Castaneda hablaba mucho del intento. Bueno, el intento no es otra cosa que poner tu consciencia, tu acto consciente y tu energía, esas dos cosas, consciencia y energía, a favor o en dirección o con el objetivo de lograr algo, un hito que tú consideres que cuando llegues ahí has dicho, bueno, esto lo he logrado. El intento es algo continuado en el tiempo y ahí está un poco la clave, ¿no? Es decir, uno mete poca energía y entonces pues obviamente no te va a salir porque no te has empeñado lo suficiente en llegar, ¿no? Pero da igual, si le pones mucho ahínco pero no te enteras de nada y estás yendo por un camino o utilizando una herramienta sin llegar al valor intrínseco de esa herramienta, o quizás sabes el por qué, pero no el para qué la estás haciendo, no hay consciencia en lo que estás haciendo, ese intento también va a fracasar. Así que el intento es algo muy, muy importante y no es algo que puedas decir, bueno, ¿y cuánto intento hay que poner? Bueno, el intento es constante y muchos te dirán, pues el intento es toda la vida, ¿no? Es decir, ¿cuánto intento tienes por vivir, ¿no? Fíjate, eso podría ser un buen ejemplo. Esos enfermos de aparentemente enfermedades terminales o muy graves que cogen y dicen, ay, estas moscas de septiembre. Esas enfermedades que dicen, bueno, es que ya está para cerrar el kiosco e irse a otro lado. Y sin embargo, con su intento, con sus ganas de vivir, salen adelante. El intento es muy, muy importante y además el intento no es nada fácil de conseguir. ¿Por qué? Porque pasa tanto tiempo hasta que uno empieza a lograr ciertas metas, otras no, otras puede que las encuentres muy rápidamente, pero pasa tanto tiempo que vas a pasar por altibajos y eso significa que vas a desfallecer, que se te va a enfriar las ganas, el ímpetu, la energía que estás poniendo en un objetivo, el que tú quieras, ¿no? En el capítulo que viene vamos a hablar precisamente de esto, de los 3 fuegos y de cómo esos 3 fuegos conforman el intento que uno tiene, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para un capítulo específico más adelante. Por ahora, basta saber que tienes que ser consciente de cuánto intento estás metiendo en aquello que quieres lograr. Muchos dicen que la mejor forma de lograr entrar de lleno y llegar a muchas cosas en tu camino espiritual es dándole toda tu energía, toda tu atención. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tienes que dejar tu trabajo de abogado y convertirte en un monje? No, no, para nada. Quiere decir que tienes que poner consciencia y energía en el acto de llegar a la mejor versión de ti mismo. Eso es el camino espiritual, que nada tiene que ver con la religión, ¿vale? Ni con el acto de retirarse del mundo. No, no. Precisamente estando en el mundo, cambiar las cosas conscientemente para que cada vez te vayas acercando un poquito más a la mejor versión de ti mismo. Vamos a por la siguiente. La siguiente clave que te doy es que la voluntad tiene que estar por encima de todo. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es aquello que necesitas cuando no tienes ninguna gana de hacer lo que tienes que hacer. La voluntad es lo que te hace levantarte por las mañanas cuando tienes sueño, lo que te hace meditar cuando no te apetece meditar, porque eres consciente que precisamente en esos momentos donde uno flaquea, tiene que tirar de la herramienta y del intento que le está metiendo en su camino interior para sacar adelante esa acción en ese momento de debilidad.
De hecho, muchas veces, precisamente cuando uno no tiene ganas y se ve, hoy es que no me apetece hacer esto porque tenía otros planes, etcétera, 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 cuando te metes en esa meditación y te metes con voluntad y le metes un buen empujón de intento, resulta que es cuando pasan las cosas mágicas, ¿no? Y sobre todo normalmente pasa algo muy mágico, que es que uno se da cuenta el estado vibracional, que no la frecuencia, la vibración que tenía antes de hacer eso que tenías que hacer, ese ejercicio, ese empujón, y después. ¿No tienes ganas de hacer pranayamas y de respirar porque estás fatigado? Cuando acabas tu sesión de pranayamas te sientes lleno de energía, te sientes lleno de vida. Y dices, caramba, es que precisamente esta herramienta es la que me ayuda a salir adelante, ¿no? Eso es una de las razones por las cuales en meditaciones de tribu la respiración, aprender a respirar, es uno de nuestros pilares, ¿no? Porque es como nosotros nos recargamos de energía. Así que la voluntad es una herramienta que no tienes que tirar siempre de ella, no es como el intento, ¿no? Que el intento es algo más constante, quizás está presente, pero la voluntad es lo que tienes que tirar cuando no tienes ganas de seguir. Cuando estás a punto de tirar la toalla, dices voy a tirar de voluntad, y entonces es cuando uno llama a esa persona que no le apetecía mucho hablar con ella, pero sabe que tiene que resolver eso, porque si no esa energía se te mete dentro, te lo llevas en la mochila y puede estar ahí muchos, muchos años. Hay que tener voluntad de arreglar las cosas, voluntad de seguir adelante, voluntad de salir del momento energético, emocional o mental en el que estás. Voluntad, voluntad, voluntad. La voluntad por encima de todo. Vamos a por otra. Uno de los errores más habituales de la gente que está haciendo un camino, sea por la tradición que sea o aplicando las herramientas que sean, es que se fijan mucho en la técnica, pero no en la filosofía profunda, en el conocimiento profundo, en el objetivo profundo de esa técnica o de ese intento o de eso, lo que estés haciendo, me da igual. La respiración, uno puede pensar, siguiendo con el ejemplo anterior, que es para que te oxigenes mejor. Sin embargo, no. El objetivo profundo es llenarte de energía y además sacar aquellas cosas, ayudar a sacar todas aquellas energías, toxicidades, bloqueos, emociones que uno pueda tener atorado, ¿no? Es como cuando tienes una tubería con bloqueos por dentro, le metes presión, bueno, pues ahí está la respiración para ayudar a mover todo eso, ¿no? Ejemplos hay miles. El yoga, por ejemplo, es algo muy típico también, ¿no? Para poner, por ejemplo, ¿quién puede poner en duda la bondad del yoga, verdad? Y sin embargo, cuando hablas con verdaderos yogis, te dicen que la postura, las asanas, solo es una pequeña parte del yoga. El yoga profundo, y si no, léete el Bhagavad-gita, que te ayudará a entender un poco esas raíces profundas del yoga, como tantos y tantos y tantos y tantos libros que hay con respecto a ese camino yógico, ¿no? El sentimiento es parte del camino real. ¿Por qué el sentimiento está por encima de la técnica? Porque es la técnica la que te ayuda a llegar al sentimiento. Si yo tengo que sacar emociones, si yo tengo que recapitular mi vida, si yo tengo que hacer un trabajo de sombra con la técnica que tú quieras, está fenomenal, lo vas a hacer. Pero hasta que tú no llegues a ese sentimiento de plenitud, de que has superado esa prueba y lo ves claramente dentro de ti, no tienes nada que hacer. El sentimiento es lo que ocurre cuando uno abre el pecho, abre el corazón, consigue que irradie tu corazón y bañe todas tus capas energéticas, y entonces te surge el sentimiento, las sensaciones que están en el presente. La emoción siempre está vinculada al pasado o al futuro. Vamos a decir que es una versión 1.0 de los sentimientos. Sin embargo, los sentimientos solo pueden existir en el presente. Y el presente es lo único que es real. El poder de la hora que dice Cartole, ¿no? Los que se van al pasado pueden sufrir depresión. Los que se van o viven en el futuro pueden sentir estrés o ansiedad. Sin embargo, siempre en el camino interior buscamos, como tantas veces hemos dicho aquí, mi centro interior. Y mi centro interior, ¿cuándo lo puedo experimentar? En el presente. El sentimiento es lo que ocurre cuando estás en tu centro, estás consciente, estás mirando tu realidad y viviendo y experimentando tu realidad desde el testigo, y por lo tanto aflora un sentimiento que ocurre en ese momento y desaparece cuando ese momento pasa a otro presente, ¿no? Y eso siempre es así, es invariable, no tiene nada que ver con el entorno cultural o con la persona. Así que el sentimiento es lo que tienes que buscar, sea cual sea la técnica que uses.
Vamos a por otra. La siguiente es una que parece muy obvia, pero no lo es tanto. Y es decirte que buscar la limpieza energética es el punto de partida para todo. ¿Qué es la limpieza energética? La limpieza energética en muchos sentidos, en los entornos en los que te rodeas, si vives en la ciudad o vives cerca de la naturaleza. La limpieza energética también cubre aquellas partes de ti sutiles pero muy palpables, como por ejemplo tu estado emocional. Si estás en un estado de cabreo o un estado de depresión, todo el mundo sabe que eso es una energía muy baja, de baja vibración. Y para poder subir tu vibración y sostenerla en el tiempo hasta que elevar tu frecuencia media a lo largo de un día, de una semana, de un mes, de un año o permanentemente en tu vida, es muy importante que estés permanentemente consciente de cuán limpio estás energéticamente, ¿no? Has tenido un día duro, has trabajado mucho, llegas estresado, llegas cansado, límpiate el cuerpo, desahógate, da un paseo por la naturaleza, anda descalzo encima de la tierra. Eso también está demostradísimo a nivel científico de cómo te ayuda a liberar los radicales libres y otros elementos electromagnéticos, ¿no? Tus campos electromagnéticos tienen que estar permanentemente atendidos, con lo cual la limpieza energética debe ser constante, diaria y, por supuesto, consciente. Así que recuerda, si no estás limpio energéticamente, si sientes rencores o todavía no has sabido soltar aquello que ayer te preocupaba, te tienes que limpiar energéticamente. Hay muchas técnicas, búscalas y algunas ya las hemos hablado aquí. Y si no las encuentras, pues pregúntanos en los comentarios que te ayudaremos a encontrarlas. Vamos a por otra. Y otra asignatura troncal, la sombra, el trabajo de sombra. El trabajo de sombra es imprescindible. Y es imprescindible porque esa sombra es precisamente, vinculándolo a lo que hablábamos en la clave anterior, es donde se guarda esa energía negativa que sin saberlo tenemos en el inconsciente. Hay que hacer un trabajo de sombra, te tienes que enfrentar a tus miedos, te tienes que enfrentar a todo aquello que no te quieres o puedes o sabes enfrentar, porque ahí, primero, tienes una energía que no te corresponde, y eso ya lo hablaremos en otro capítulo, ¿no? Cuando hablemos de la recapitulación y cosas parecidas. Pero segundo, y sobre todo, te la tienes que quitar encima, ¿no? Siempre decimos, ya sabes, ese principio de mundo interior que dice que esto va de soltar lo que te sobra. Y lo que más suelta, donde más ganancia puedes tener, es en el trabajo de sombra. La más fuerte de todas ellas es la noche oscura del alma. Sin lugar a dudas, y siempre te he dicho que es la pieza más vista de toda la historia del mundo interior, pero precisamente por eso, porque es un trabajo de sombra, ¿no? Es un trabajo donde nos enfrentamos a una catarsis de miedos, una explosión, donde toda nuestra vida revienta y parece que nos vamos a morir, pero toda esa sombra que sale a la luz con todo su dolor y todas sus emociones de una forma muy exacerbada, hace que te permite que la puedas liberar y saques al consciente aquello que no funciona bien en ti, aquello que te impide tener una coherencia entre los planos, como ya hemos hablado también aquí. Así que busca el trabajo de sombra, hazlo, practícalo, porque es lo más sanador que puedes hacer. Vamos a por la última. Decíamos 5 claves más una y aquí está el bonus. Y el bonus track, que se dice, es que estés permanentemente acechando a tu ego. Hay una común opinión por ahí fuera que el ego es malo, y es todo lo contrario. El ego es un magnífico aliado, pero es un poco revoltoso. Cuando digo que aceches a tu ego, no es que lo elimines, porque si eliminamos el ego, eliminamos la parte del yo. Yo soy conectado con todo, ¿no? Yo soy, yo en mi entorno. Si yo no tengo una identidad propia, si yo no soy capaz de discernir lo que es mi trabajo interno de lo que es el resto, el contexto, que a pesar de que me influye, no es directamente mi labor personal. Ahí tenéis el estoicismo, ¿no? Que uno de sus principios básicos te dice que la sabiduría está en saber lo que uno puede cambiar, el yo, y lo que uno no puede cambiar y tiene que asumir, ¿no? Y ahí es donde está la frontera del ego, ¿no? Pero no solo hablo de ese ego, o mejor dicho, no estoy hablando de ese ego personal donde yo tengo que trabajar mis cosas, sino del ego que está por encima de ti, ¿no? El ego separador.
la antítesis de aquello que hablábamos en otro principio, de yo soy y tú también. El ego separador es algo que permanentemente va a salir y además el ego espiritual, como también hemos comentado, es uno de los más peligrosos. Uno va llegando a diferentes hitos de su camino personal, de su camino espiritual y ya se cree que es algo, ¿no? Ya se cree que ha llegado a algún sitio y ya se cree por encima de los demás. Y en ese momento te viene una más gorda o más sutil. Así que tienes que estar permanentemente atento a tu ego, permanentemente humilde, permanentemente atento a saber que una vez que uno consigue algo, un hito, el que sea, no te preocupes, viene otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. A lo mejor tú has resuelto el tema número 3 y tu amigo está en el número 1, o el 30 y tu amigo en el 10, por poner una distancia más larga, ¿no? No te preocupes, si de repente él pega un salto y va al 40 y tú te has quedado bloqueado en el 30, 31, porque tu ego espiritual no te permite ver los errores que has cometido en esa tarea, en esa fase, en ese hito, en ese capítulo concreto de tu camino, ¿no? Con lo cual, trabajar con tu ego, tanto el bueno como el malo, es muy importante. Tienes que estar permanentemente atento a no creerte superior a nadie y a nada, y a la vez que eres capaz de conseguirlo todo. Pero no es para ser más fuerte que mi hermano, como dice la vieja oración, sino para abrazar a mi peor enemigo, yo mismo. Estate atento a tus propias trampas. Estate atento a lo que el ego te hace para que precisamente pierdas fuerza de voluntad o tu intento se desvanezca. Bueno, y ahí los tienes. 5 claves más una para potenciar tu camino espiritual. Desde luego te garantizo que estas 6 claves te van a ayudar muy mucho a lo largo de todo tu camino. Me ha servido no solo a mí, sino a muchísima gente que me rodea. Y son cosas que permanentemente se están trabajando cuando uno hace un camino consciente. Vas a caer una y otra vez en problemas o en brechas o en baches donde estas claves te van a ayudar. Espero que ya te haya hecho pensar un poquito. Bueno, una vez más, gracias por pasarte por aquí. Recuerda, tenemos debates de tribu, donde cada 15 días hablamos de temas de crecimiento personal. Llevamos ya casi 70 debates, 3 años de programa y son unos debates fantásticos, ayudan muchísimo a la gente. Y también tenemos meditaciones de tribu. Te dejo aquí abajo la forma de apuntarte, donde ponemos todo esto que estamos hablando en práctica, una vez a la semana, los jueves de 8 a 9:30 en horario español. Lo dicho, gracias por venir. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.